El día de hoy voy a hablar sobre la diligencia en la santidad. Diligencia en la santidad. Está basado en el libro de Hebreos, capítulo 12, del versículo 12 al versículo 17. Dice la palabra del Señor, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Hebreos 12, del 12 al 17. Sino que sea sanado. Dice el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El Señor, ¿verdad? Aquí en el libro de Hebreos nos habla de esa firmeza que debemos de tener. Y hoy se la vamos a pedir en oración. Padre que estás en los cielos, venimos ante tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, de que tú muriste en la cruz. Te conocemos. Hemos vivido contigo muchas cosas maravillosas y nos has sacado de muchos problemas. Nos has ayudado, Señor, a lo largo de estos años. Tanto, Señor. Has hecho tanto por nosotros. Nos has dado vida cada día hasta hoy. Hemos visto tu mano poderosa en muchas ocasiones, Señor. Hemos visto cómo nuestros hijos se han desarrollado. Hemos visto, Señor, cómo la iglesia en el mundo ha crecido. Cómo los niños aprendiendo tu palabra desde pequeños han llegado a ser ahora hombres predicadores. Hemos visto tantas cosas, Señor, a lo largo de todos estos años. ¿Y cómo te vamos a fallar, Jesús? ¿Cómo vamos a traicionarte? No lo podemos hacer ni lo haremos jamás, porque el Espíritu Santo cuida de nosotros y está a nuestro lado. Gracias, Espíritu Santo, amoroso Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo, esplendoroso Espíritu Santo, maravilloso y bello, lindo. A ti te damos las gracias por estar a nuestro lado. Gracias, Señor. Bendice esta palabra, Espíritu Santo, y llévala a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En los primeros dos versículos de Hebreos 12, el 12, versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra del Señor, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice, cuando dice levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, nos está diciendo, al decir levantad, figuradamente en la figura literaria, nos está diciendo abandonar, abandonar, abandonar la postura del desaliento. Abandonad la postura del desaliento. Levántense las manos en alabanza.
extiéndase al necesitado y póngase debajo de las cargas de la vida. Hay trabajo, amados hermanos, ¿qué hacer? Dejen las rodillas de temblar de miedo. Gloria a Dios. Y pónganse de pie como hombres valientes. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Cuando dice, cuando habiendo acabado todo, ¿sabe qué quiere decir eso, amados hermanos? Cuando tu vida llegue al ocaso, al final, cuando ya tu último aliento se termine, tú puedas decir al Señor: estoy firme, aquí presente, firme y adelante, huestes de la fe, dice el himno. Que podamos decir firme, hermanos. ¿Qué significa? Que tenemos una trayectoria nosotros que recorrer, y en esa trayectoria que tenemos que recorrer, hermanos, podemos tener debilidades. Por eso el Señor dice: firmes, vestidos de toda la armadura. Dice acá: y haced sendas, en el versículo 12 y 13 de Hebreos. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Derechas en griego significa ortas, con H intercalada. O sea, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y el griego, hermanos, tiene muchos significados en sus expresiones, en su ortografía, en sus palabras, en su léxico. Tiene muchas interpretaciones. Entonces, los teólogos, hermanos, los eruditos, siempre traen a interpretar la palabra correcta, porque puede la misma palabra significar varias cosas. En este caso, el escritor hace referencia a hortas. Hortas significa, hermano, derecha, derechas, derechas. Sendas derechas significa sendas rectas, sendas que sean correctas. Surco de ruedas. Un círculo donde no te salgas, para que lo cojo no se salga del camino. Proverbios 4:26. Del texto nos vamos al contexto, porque el contexto nos va a ayudar a aclarar lo que nos dice el texto, en el cual tenemos en referencia. Y dice, con relación para que lo cojo no se salga del camino. Dice Proverbios 4:26.
examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Aquí dice, aquí habla de que examinemos la senda de nuestros pies. Examinar. Examinar significa, hermano, hazte un examen, un chequeo de cómo andas. Y entonces, Isaías 35:3 nos vuelve a confirmar, ¿verdad? En el contexto. Y dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, y todos tus caminos sean rectos. No está claro si lo cojo, oiga bien, si lo cojo en griego, cojo significa tocholón, tocholón. Se refiere a la debilidad personal, de acuerdo a mis notas, de los pies espirituales del creyente que está en peligro de apartarse. Ahí tenemos que poner atención. Por eso es que es interesante, hermano, cuando vamos estableciendo los significados de las expresiones, porque nos ayudan a comprender mejor el texto. ¿Ves? Entonces, quiere decir, amados hermanos, que en nuestro caminar no está dicho. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación, nosotros sabemos desde que creímos fuimos sellados, pero el Señor también nos pone a prueba. Nos pone a prueba. Somos probados todo el tiempo. No es que la prueba solamente es cada 2 años, cada 3 años o cada 20 años. La prueba, hermanos, es todos los días. Todos los días somos probados. Y allí es donde se refiere esta expresión de tocholón. Debe de tener cuidado, en griego significa, tienes que tener cuidado todo ese tiempo que tú tienes en tu vida espiritual, en tu andar espiritual, de que no te apartes, que no pongas en peligro tu vida espiritual. Es algo grande. Muchos dicen, pero pastor, ¿no es que somos salvos para siempre? Sí, somos salvos para siempre, pero es salvo para siempre el que pelea la buena batalla, el que ha caminado en la santidad de Dios. El teólogo Juan Calvino, uno de los eruditos del pasado, expresa de que la santidad, la salvación es, ya somos escogidos. Escogidos un grupo para salvación y otro grupo para condenación. Mientras que el erudito Juan Wesley nos dice, nosotros somos salvos por la gracia, porque Dios nos abrió una gran puerta. A esa gracia le llamamos gracia preveniente. Es la gracia que nos abre el Señor para todos los hombres. Todos venimos a entrar por esa puerta y tener la oportunidad de salvación. Una vez que Cristo entra a nuestra vida por medio del arrepentimiento, nosotros contraemos, nos es entregado, otorgado la santidad inicial. Y esa santidad inicial que es otorgada es para que la cuidemos. No es que ya te la entregué y ahora tú estás tranquilo y puedes andar de vacaciones en el mundial.
haciendo lo que tú quieras. Mañana se me ocurre echarme un trago, fumarme un cigarrillo, inyectarme una droga o adulterar, fornicar, etcétera, todos los pecados mundanales. Pero yo, como ya creí en Cristo Jesús, como yo ya vine a Él, yo estoy en la iglesia, estoy tranquilo y el Señor me puede perdonar. Porque dice la Biblia que Dios es todo amor. Ese es cuando nosotros, hermanos, tenemos falta de conocimiento de la palabra de Dios, pensamos así. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos, hermanos, que cuidar nuestra salvación. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Y por eso es que el Señor nos dice, vístanse de la armadura. Porque la armadura nos va a proteger, hermano, de no desviarnos del camino. Como miembro del cuerpo de Cristo que está en peligro de salirse completamente del camino por seguir las sendas torcidas de los viejos creyentes. Pero Dios, hermanos, desea la sanidad en nuestra vida. Pero antes debemos de corregir lo que está mal en nuestras vidas. El arrepentimiento es el prerequisito para la salud del alma. Si yo cometí falta, yo puedo arrepentirme, pero un arrepentimiento genuino y verdadero. En segundo lugar, nosotros vamos a ver, ese es en cuanto a la santidad de nuestra vida. Ahora vamos a ver en cuanto a la santidad en el corazón. Hebreos 12:14. Analizamos el 12 y el 13. Ahora vamos a analizar el 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es algo bien importante. Aquí el versículo 14 extiende el pensamiento y lo explica mejor. En el Salmo 34:14 lo utilizamos como un contexto, el Salmo 34:14 como contexto del texto, dice, para que nos aclare mejor, dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Qué significa esto, hermano? Nos está diciendo lo que significa seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Salmos 34:14 nos ayuda a entender mejor este texto bíblico. Y dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígale. Apártate del mal. Apártate del mal. Porque si yo no me aparto del mal, un camino me queda único, el infierno. Si me aparto del mal, tengo otro camino único, que es el cielo. Son dos caminos, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando él dice seguir la paz con todos, estamos hablando de un imperativo. El imperativo en el uso de los verbos. Imperativo seguir. En griego, dióquete. Dióquete. En griego, dióquete. Significa, en este caso, correr rápidamente para alcanzar la meta.
Eso significa, hermano, en griego, esta expresión, seguir, seguir, un imperativo. En griego, esa palabra significa dióquete, pero dióquete en griego significa corre, corre, corre rápidamente para alcanzar la meta, la meta. O no es primordialmente una referencia a un sendero o un camino a que seguir, no se refiere a eso, sino a ¿qué cosa? Cierta intensidad de energía. Cuando dice correr, se refiere a cierta intensidad de energía. Hermanos, para hacer lo que debe de hacerse ahora mismo, no mañana, no pasado mañana, ahora mismo. Tanto significado en una palabra, tanto significado en una sola palabra, hermano, seguir. Dice Filipenses, ahora, esta misma palabra se traduce como prosigo y lo vamos a analizar en Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero en este último versículo, en el 14, se refiere a una última meta. Aquí en los Hebreos, el escritor de los Hebreos no se está refiriendo a esa última meta. Se está refiriendo, amados hermanos, a algo diferente. Aquí en hebreo la prosecución, la palabra prosecución es igual a continuación, a seguimiento. Dice, pero allí es referente a una última ordenada que tiene que ver con una meta inmediata. Una ordenada meta inmediata. Tiene que ver este versículo en eso. Nosotros podemos entender, hermanos, que aquí en este pasaje bíblico el apóstol no nos está diciendo, puedes continuar y tienes tiempo. Aquí el tiempo, hermanos, no es para mañana, es para ahora mismo. Que nosotros tenemos, hermanos, que cambiar nuestra actitud. No aptitud con P, sino con C. Actitud, que significa mi manera de ser, de accionar. Actitud. Entonces, esto tú tienes que cambiarlo ya. Ya. Entonces, es inmediato, hermano. Ahora dice, ahora una cosa importante. La primera meta inmediata es la paz con todos. La paz con todos. En el versículo 14. Seguir la paz con todos. Es la primera meta inmediata. Busquemos la paz con todos. Si hemos de levantar las manos colgantes, dice acá, bueno, voy a levantar manos, fortalecer las rodillas flojas también y enderezar nuestro camino en la vida. Debemos comenzar con las relaciones personales y se menciona una palabra aquí, dislocadas. Dislocadas equivale a absorto, ajeno, distraído. Esta no es ciertamente, hermanos, otra palabra importante. Esto no es una admonición
que equivale a decir amonestación, advertencia, aviso, reproche. Entonces, esta no es una advertencia a ejercitar una política de apaciguamiento con el mal o de fraternizar, hermanos, con los impíos. Como quien dice aquí, seguir la paz con todos. Como queriendo decir, anda, busca cómo fraternizar con los que, muchos de los que se convirtieron a Cristo, los amigos, ¿qué es lo que le dicen? Ya no te vuelvo a hablar porque ahora sos cristiano. Ya no quiero saber nada, ya no te visito. Entonces, dice aquí, seguir la paz con todo, no se refiere a eso. Que como que dicen, pues voy a tratar de quedar bien con mis amigos que ahora no quieren, aquellos que compartían conmigo ahora ya no me quieren hablar, aquellos amigos que antes me buscaban para ir a tomar licor ahora ya no quieren nada conmigo. Tengo que fraternizar con ellos buscando la paz. No, no se refiere a eso este versículo. No se refiere a eso, sino, hermano, buscar inmediatamente un estado de reconciliación donde las relaciones pacíficas han sido pecaminosamente perturbadoras. Esas relaciones fueron perturbadoras y mantener ese estado de paz interpersonal, lo que corresponde a la justicia. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a buscar la paz. ¿Cómo vamos nosotros a llamar paz? En la relación del pecado con la justicia. No hay paz. No puede haber paz. ¿Cómo puedo decir yo que voy a buscar una fraternalización con los amigos impíos, con el mundo? El mundo, hermano, no puede compaginar con la justicia de Dios. ¿Qué comunión tiene el agua con el aceite, la luz con la oscuridad? Como hijo de Dios, yo no me puedo dar el lujo de fraternizar con nada de eso, porque entonces me desvío del camino, hermanos. Y dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto indica, amados hermanos, de acuerdo a las notas que tengo, que la paz buscada debe ser compatible con la santidad. A eso nos referimos. Vamos a fraternizar, pero con la santidad de Dios, no con el pecado. Que por los amigos, es que ese amigo me prestaba dinero, es que ese amigo me ayudó, me consiguió trabajo, ese amigo me hizo esto, me hizo lo otro. Si ese amigo ya no quiere tener mi amistad porque soy hijo de Dios, se queda afuera. Yo le voy a predicar el evangelio. Le voy a predicar el evangelio de arrepentimiento. Y si ese evangelio de arrepentimiento no lo quiere recibir, queda en manos del Espíritu Santo de Dios lo que va a hacer con esa vida. Pero la palabra tiene que ser predicada. Siempre. Y yo entiendo que ustedes la predican. Entonces, seguimos leyendo, hermanos, en cuanto al texto bíblico, sin la cual nadie verá al Señor. En el griego, amados hermanos, está perfectamente claro que la cláusula calificativa, sin la cual, vean qué importante, sin la cual corresponde a la santidad, no a la paz, no a la paz. Ahí no está diciendo, sin la cual, o sea, si no tenés esa paz con todos, no entras al cielo. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo, sin la cual, a la santidad. En lo que respecta a llegar a ser santo.
amados hermanos, es necesario alcanzar una relación correcta con nuestros semejantes. Una relación correcta. No quiere decir que van a ser ahora enemigos. No. Vamos a buscar la relación correcta con ellos. Y puede decirse que la paz está incluida. ¿Qué es pues entonces esta santidad? Para terminar, ¿qué es pues esta santidad? En Dios, la santidad es original y Él puede impartirla, distribuirla. Atención a eso. Todo esto, hermanos, es una doctrina de nuestra iglesia nazarena. En el hombre, la santidad es derivada de Dios. Vea qué importante, hermano. Atención. En el hombre, la santidad es derivada de Dios. Nosotros no adquirimos la santidad porque regalé $1.000.000 a la iglesia para que comprara un templo, o regalé $1.000.000 a los niños pobres de este mundo. No, hermano. Con eso no se compra la santidad ni la salvación. Nada. Regale toda la tierra si quiere, pero va al infierno al final y al cabo. Si no tiene a Cristo en su corazón. Al final y al cabo. La santidad es derivada de Dios, el único que la puede dar. Y la da en un corazón arrepentido completamente. Entonces, y momentáneamente, aquí hay una interpretación griega. Y momentáneamente depende de su gracia. En griego significa gracia, depende de su gracia, significa en griego ton agiasmon. Ton agiasmon. Difiere de la palabra griega agiotetos, que significa la santidad de Dios. Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, ¿qué es la santidad? Es una obra, es una obra de gracia. Vean qué importante, hermano. La santidad es una obra de gracia. 2, es un estado personal subjetivo. Subjetivo significa, hermano, realizable. En la expresión léxica, subjetivo significa realizable. Más bien que un estado imputable. O sea, aquí es importante analizar esto. Esto quiere decir, no es impuesto. El Señor no lo impone. La santidad Dios no la impone. No es imputable. Es realizable. ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento del hombre. Cuando le abre el corazón a Jesús, entra a nuestra vida. Y cuando Cristo entra a nuestra vida, entra la santidad. Ahora bien, en el capítulo 10 de Hebreos se presenta la santidad en relación con la obra suma sacerdotal de Cristo y en relación con el nuevo pacto, en el capítulo 12 de Hebreos, se le presenta desde el lado de la responsabilidad del hombre de obtenerla. Ve qué interesante, hermano. Una forma es que yo quiera tener la santidad por obras y otras cosas más, y otra cosa es que yo le abra mi corazón a Cristo.
de par en par, para que Él entre y ahí haga el efecto de santidad en mi vida. Esa santidad que después la tenemos que cuidar. Tercero, es el fruto de una definida entrega en la vida del creyente. Romanos 6, del 19 y 22. Hablo como humano. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La justicia, hermanos, está aquí, en la palabra de Dios. Esta es la justicia, la palabra de Dios. Eso es. Más ahora, dice el 22 de Romanos 6. Que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué maravilloso. Hermanos, si tenemos la santidad, tenemos la vida eterna. Hermanos, esa es una condición sine qua non. En latín significa sí o sí. Sí o sí. No hay forma. Si no tengo la santidad, no tengo la vida eterna. Si en mi vida no reina la santidad, ¿cómo voy a ver a Dios? ¿Cómo voy a estar en la eternidad? 4. Estamos hablando, hermanos, que es la santidad. Ya para terminar. 4. Es la inmediata voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, hermano. Dios quiere que seamos santos, que os apartéis de fornicación. Pero aquí nosotros no vamos a interpretar fornicación el hecho sexual de un hombre casado con una mujer soltera o un hombre soltero con una mujer casada. No vamos a hablar de eso aquí, aunque eso juega un papel importante, pero ese es el que anda en el pecado total y un cristiano puede llegar a eso también. Han llegado, muchos se han contaminado de esa manera, aunque se han arrepentido y han vuelto a Dios. El punto de no retorno está en que las bendiciones son irrecuperables por ese pecado. Aquí la fornicación se refiere también, hermano, a que no forniquemos con las cosas que desagradan a Dios. Idolatría a ídolos que nosotros mismos nos podemos formar en nuestra vida. De nosotros debe de salir, hermanos, todo aquello que pone a Dios en segundo lugar o último lugar. Nosotros debemos de poner a Dios en el primer lugar en todo, olvidando, hermanos, todo aquello que nos puede apartar de la plena comunión con Dios y de su gracia santificadora. 5. Es una obra de la gracia de Dios por la cual los creyentes son capacitados para mantener la pureza moral. Ve qué interesante. La pureza moral, hermano. ¿Qué es la pureza moral? Muchas veces nosotros, me acuerdo cuando en las escuelas enseñaban una clase que se llamaba moral y cívica. Y le enseñaban a uno a darle el asiento a las ancianas, a las personas mayores en los buses.
O van a cruzar la calle con la mano llevarla. Dice, qué moral, decían la gente de aquella época. Qué moral tiene ese niño, mira cómo le agarra la mano a la viejita para que pase la calle. Qué tremendo, decían, como dice hermana Zoilita, qué tremendo. ¿Ah? Y entonces, la moral a la cual se refiere aquí la palabra de Dios no es a esa moral. No es esa moral, sí. A la moral a la cual se refiere la palabra de Dios es hacer las cosas correctas para Dios. Eso es la moral, hacer las cosas correctas para Dios. Entonces, primera de Tesalonicenses 4:7 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ay, qué bonito, ¿verdad? En santidad y honor. En santidad significa, hermanos, que vivan en plena comunión, donde no haya mancha. Una mancha, digamos, de adulterio, de fornicación, de perversión sexual. Hay hombres que están casados y tienen, dice en la noticia, un novio. Tienen a su esposa y tienen un novio, un hombre, como esposo. Tiene dos, a la esposa y al hombre. Entonces dice, es que ese es bisexual. ¿Cómo que bisexual? Eso no existe. Dios no creó bisexualismo. Dios creó al hombre y a la mujer como tal. O la mujer tiene una esposa y tiene al esposo. Eso, hermano, es perversión. Esa es perversión. Dios quiere que nosotros seamos santificados en amar a nuestras esposas, a tenerlas en santidad y honor. Que ellas puedan decir, mi esposo es un hombre de Dios. Y no digan, mi esposo es un hombre del infierno, porque tiene todos los vicios del diablo. Y los hermanos no se dan cuenta. No, hermano. Vivamos una vida en santidad, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? El 6, su fuente es Jesucristo y su sangre, la fuente de la santidad. Hebreos 13:12. Primera Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Wow. Hermano, cuánta sabiduría hay en la palabra de Dios y cuánto deleite hay en conocerla a profundidad. Su logro, el séptimo, su logro es el ministerio primordial del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 4:18, segunda Tesalonicenses 2:13 y primera de Pedro 1:2. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Vean, hermanos, qué diferencia hay. Fíjense, noten de que aquí se está refiriendo, hermanos, a que ustedes fueron escogidos para salvación, dice. Y cualquiera dirá, oh, ahí está diciendo que fuimos escogidos, somos salvos para siempre. Un momento. Pero
el versículo aquí aclara y dice, oiga lo que dice, hermano, mediante la santificación, mediante la, como quien dice, un momento, si no sos santo, esa salvación no la vas a tener. Tampoco no tomes el versículo como una afirmación total. Porque puede aquí verlo el oyente, el que está, la audiencia puede decir, oh, el pastor dijo en ese versículo que ya nosotros somos escogidos para salvación. Fuimos escogidos. Sí, pero fuimos escogidos mediante, por medio de la santidad y la fe en la palabra de verdad. Entonces, en el versículo 8, perdón, en el punto 8, sí está la santidad relacionada con el Santísimo, como su antitipo. Entonces, el ejercicio de la fe está incluido en su búsqueda. Y nos dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Se refiere a esta agua, el agua de vida, que es la palabra de Dios. Esta es a la cual yo me estoy refiriendo y se refiere el apóstol, ¿verdad? Entonces, hermanos, y dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El punto B, fe perfecta en Jesús como el único consumador, así como el autor de la fe. Él es el único, hermano. Y C, sumisión a la voluntad de Dios para nosotros, inclusive su disciplina. Tenemos que ser disciplinados en Dios. Hebreos 12:5 al 11, Romanos 6:13 y Romanos 12:1 al 2.